Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Mi nombre es Federico Montero, me acompaña Kiara Carro. ¿Cómo andás, Kiara? Buenas, muy bien. ¿Y vos, Fede? Bien, acá estamos, una nueva semana. Le mandamos un saludito a Lucho Galende, que estaba con algunos temas. No puedo venir. No pudo venir, pero contamos con la presencia de él para el próximo programa. Y ya que estamos hablando, tenemos que pasar las redes por donde nos pueden sintonizar, que serían... Así es, @evaamigo en todas las redes y eva.com.ar o escaneando el QR para afiliarse y aportar a esta justa causa. Ahí está, necesitamos el aporte de todos y todas, ahí le apuntan con el celular a la pantalla. No sé cómo hacen si lo están viendo en un celular, necesitan otro celular. Y sí, que le pidan al hermano, a la madre. Sí, se complica, claro, porque es como que no, como el meme del hombre araña. Pero bueno, si no, evatv.com.ar y ahí pueden afiliarse, como yo ya lo hice, para dar un soporte en este momento donde más necesitamos voces como la de EVA TV. Bueno, una semana como todas agitada en materia de política internacional. Yo diría que la podemos dividir en dos grandes aspectos. Por un lado, lo que significó, bueno, finalmente la muerte, el paso a la inmortalidad del Pepe Mujica, en términos de su figura, el impacto que generó a nivel internacional y el legado que nos deja. Y por otro lado, analizar cómo se siguen moviendo las piezas en el gran tablero de la política internacional, donde tenemos, por un lado, una cumbre de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con China, un espacio político central de articulación en este contexto internacional. Por otro lado, también la movida que hizo Trump en Medio Oriente, que no es menor para considerar. Un despilfarro de guita, increíble. ¿Vos decís despilfarro? Bueno, despilfarro... Se vino con promesas de inversiones que me parece que ahí lo que hay que, digamos, yo apuntaría, y ahora lo podemos profundizar, es, bueno, el tipo de diplomacia que está llevando adelante Donald Trump, que es intentar utilizar el poder del Estado para redireccionar las inversiones en ciertos sectores estratégicos para que las empresas norteamericanas recuperen terreno perdido en áreas que él considera claves. Ahí vamos a ver en Medio Oriente algunas de esas inversiones anunciadas son, digamos, determinantes y estratégicas, por ejemplo, en lo que es en materia de la industria aerocomercial. Entonces tenemos por un lado China moviendo sus fichas en América Latina, Trump gigantes ahí peleando, moviendo sus fichas en Medio Oriente. Dato importante también que vamos a comentar, el tema del restablecimiento del vínculo con Siria, que tiene su importancia también en términos de proyección geopolítica. Y luego también lo que está aconteciendo con la negociación o no negociación entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para ver cómo se encamina el conflicto que viene sosteniendo, en realidad desde 2014, pero de manera abierta a partir de 2022 con lo que Rusia denomina la operación militar especial y su desenlace. Entonces, un tablero geopolítico importante que se sigue moviendo en términos de reconfigurar la dinámica de articulación que existía entre las dos principales potencias del mundo, China y Estados Unidos, y cómo los demás actores se acomodan en términos de eso. Así es, bueno, si te parece empezamos con la triste noticia de que falleció, nos dejó el Pepe Mujica. Falleció el pasado 13 de mayo a la edad de 89 años. Bueno, tiene una trayectoria de militancia, ahí vemos imágenes del funeral. Él tiene una trayectoria de militancia muy interesante. Él, si bien empezó como, bueno, resumiendo, ¿no? Él empezó como guerrillero en su juventud, fue metido, encarcelado. Claro, encarcelado, no me salía. Sí. En la condiciones dictadura, muy duras en la dictadura. Así es, sí. Así es, en 85, si no me equivoco, lo liberan y él ahí encuentra su lugar en el Frente Amplio, que es este movimiento que se gestó en los 70 en Uruguay, que es como un frente que comprende varios sectores progresistas, más de centro-izquierda, que se unieron para hacerle frente a los partidos tradicionales, ¿no?, de allí de Uruguay, como son el Colorado y el Nacional, en pos de hacerle frente a esa hegemonía. Allí Pepe llega en el 85, más o menos, y funda el NPP, el movimiento de participación popular. Así es. Donde él ahí, bueno, gracias a ese movimiento, a ese frente dentro del Frente Amplio, él ahí logra llegar a varios puestos políticos, ¿no? Si no me equivoco, primero empieza como senador, después como diputado, hasta el 2010, que ya como presidente
del país, sucediendo a Tabaré Vázquez, que es también otra figura muy importante, muy interesante para analizar de la política uruguaya. Sí, hay que destacar de Pepe Mujica en esta trayectoria que vos decís, sus distintas etapas como militante político revolucionario en Uruguay, de la mano de lo que fue una de las guerrillas urbanas más importantes de América Latina, los Tupamaros, el Frente Amplio, que se constituyó en la experiencia de la dictadura uruguaya, que supo, de la mano de sus fundadores, ir transitando una estrategia de acumulación política en el marco de la naciente democracia uruguaya, en la transición, y que pudo ir acumulando también todas las demandas insatisfechas de lo que fue la implementación del modelo neoliberal en Uruguay, en consonancia con lo que sucedía en el conjunto de América Latina, por supuesto siempre en Uruguay con las características propias de un país levemente ondulado, como se suele decir, donde incluso la dinámica de la implementación de las reformas del Estado pro mercado se dieron de una manera mucho más administrada y con más participación popular. Por ejemplo, allí hubo una consulta popular para definir la privatización de ciertos servicios públicos que salió rechazada. Bueno, con las características propias de la sociedad uruguaya, esa desigualdad que fue creciendo durante los 90 terminó siendo acumulada por el Frente Amplio, que supo posicionarse como un espacio alternativo frente al neoliberalismo, pero también con una capacidad de ir articulando las distintas expresiones del centro, la centroizquierda uruguaya, con un modo muy particular de convivencia al interior del Frente Amplio, que muchas veces desde Argentina se lo solía citar como una experiencia emular junto con el PT de Brasil. Lo cierto es que son dos experiencias políticas surgidas a mediados de los 70 que atraviesan las experiencias de las dictaduras, tanto en Uruguay como en Brasil, y que tienen 20, 25 años de acumulación política en la democracia neoliberal para terminar cristalizando una alternativa política con los procesos populares de comienzo del siglo XXI, en lo que fue los tiempos dorados, ¿no? Los años felices de América Latina. Subimos a ser una gran región. Exactamente, con la llegada, del propio Lula al gobierno, Tabaré, Néstor, luego Evo Morales, en lo que fueron los años dorados de América Latina. Entonces, la presencia de Mujica está muy asociada a esa experiencia, ¿no? Sí, totalmente. El Frente Amplio, supo, como decías vos, Fede, capitalizar muy bien las demandas de esta nueva sociedad. Y no le fue, gobernaron 15 años consecutivos entre Tabaré y Mujica. Después, asume la calle Pou, tuvimos esos 4 años. Y ahora volvieron al poder de la mano de Yamandu Orsi. Que viene del MVP, del mismo palo que Mujica. Obvio. Y si hay que caracterizar estos gobiernos de Frente Amplio, ya casi 15, 20 años de gobierno, se caracterizan por esta mirada, ¿no?, un poco más de políticas inclusivas, más sociales, muchas reformas constitucionales para centralizar la justicia, por ejemplo, el poder, todo lo que tiene que ver con... Yo creo que el Frente Amplio supo ubicar a Uruguay como uno de los países pioneros en América Latina en estas cuestiones políticas sociales, ¿no? Pienso en el matrimonio igualitario, en todo lo que es la legalización del aborto, en todo lo que es el cannabis desregulado, todas estas cuestiones que para mí lo ubican, así como dicen que Argentina, y claramente lo fuimos, un país pionero en materia de derechos humanos. Ellos son como, para mí, yo considero, un país pionero en todo lo que es derechos civiles, todo lo que es política social y económica más justa, más libre, más soberana. Sí, así es. Y también en materia de la agenda social, ¿no? La ampliación de los derechos sociales fue muy importante de la mano de darle una vuelta de rosca a las políticas sociales. Si bien no se logró quebrar del todo esa matriz productiva en Uruguay tan asociada a la economía, por un lado primaria, exportadora, y por otro lado a los servicios financieros. Es uno de los grandes proyectos que tuvo Pepe Mujica, que fue un proyecto todavía en construcción o que no se pudo desarrollar lo suficiente como él quería, fue, por ejemplo, la creación de una universidad técnica en Uruguay. Ustedes saben que hay una sola universidad en Uruguay, la Universidad de la República. Él creó una universidad técnica con la esperanza de que eso pudiera funcionar como un engranaje para el desarrollo de una matriz productiva e industrial en un país
que es, como decía, mayoritariamente de exportación primaria y de servicios económicos financieros, deuda pendiente, pero que el Pepe Mujica ahí muestra para dónde quería direccionar. El grano quedó sembrado. Ahora hay que Así ver, es. bueno, la mano de Yamandu Orsi y todo el Frente Amplio, que siguen trabajando muy bien en unidad. Se supieron rearmar después de la derrota de haber perdido frente a la calle Pou. Llegaron a poder de vuelta, así que hay que ver cómo siguen adelante con estas ideas. Y también lo que decía mucho Pepe Mujica, por lo cual también se lo recuerda un poco, es porque él hablaba mucho de la integración latinoamericana, ¿no? De una necesidad de una integración latinoamericana. Y trajimos un videito corto donde él explica un poco esa idea, ¿la podemos ver? Yo no le puedo decir que soy un socialista convencido a mis trabajadores de este país sin trabajo. Esperá que venga la utopía que te va. No, me va a decir, mañana tengo que pagar la luz. No, tengo que atender ese drama. No perder la cabeza, pero estar embarrado por tratar de solucionar los problemas concretos que tiene ese hombre y esa mujer de carne y hueso. Porque si no, ¿qué pasa? Nos transformamos en una élite. Podemos ser un puñado de intelectuales perfectos, muy coherentes, pero es que nos sentamos en el cordón de la vereda a ver el padecimiento de la gente. Bueno, yo creo que la política tiene sentido. Bueno, yo me tengo que embarrar, decía, ¿no? Él siempre también, y se lo recuerda, porque siempre militó esta idea de la justicia social, por supuesto, pero siempre todas sus propuestas fueron muy coherentes con sus acciones, ¿no? Él siempre fue muy coherente con sus pensamientos y sus acciones y siempre militó cerca de las bases, ¿no? Tipo siempre del lado del pueblo. Sí, sí. No, a mí me gustaría destacar que en estos días, ¿no?, se viven muchos videitos de Mujica con sus frases, con su costado humanista, con su costado de ética política. Se suele resaltar, digamos, la coherencia en sus convicciones, su modo de vivir acorde a... Sí, humilde. Humilde, digamos, como contraponiéndolo a la política del espectáculo y demás. Creo que todo eso es una dimensión muy importante a destacar del legado de Mujica, el contenido humanista de la política, pero que también tenemos que evitar el error de tomar eso como una despolitización de Mujica. Por supuesto. Porque Mujica, ante todo, fue un revolucionario, un militante político que supo dar las discusiones que tuvo que dar y con aciertos y errores, adaptándose a las condiciones de la política en las democracias que surgen después de las dictaduras en el Cono Sur, pudo construir un espacio político de militancia que disputó el poder en Uruguay con aciertos y con errores y que pudo construir incluso la trascendencia de su propia generación, de la generación de los fundadores del Frente Amplio, en un proyecto que le sigue. Entonces me parece que hay que, en estos días donde se recuerda tanto al Pepe Mujica, hay que evitar la despolitización de la imagen de Mujica, sino volverlo a posicionar en las encrucijadas de la política uruguaya, que tiene mucho que ver con la política de nuestro país en los 70, en los 80, en los 90 y en el 2000. Y con sus aciertos y con sus errores, volver a esas encrucijadas para devolverle su condición de polemista también, porque era un tipo que planteaba discusiones, que abría discusiones, que no todos estaban de acuerdo con lo que planteaba. Y me parece que revitalizarlo y repolitizar el legado de Pepe está más cerca de la figura histórica de Pepe que la figura edulcorada, que incluso desde algunos sectores medio gorilones te quieren vender como que acá hay un político pobre que no molestaba a nadie. Sí, el ex guerrillero que se curó y que llega presidente. El guerrillero bueno, sí. Sí, Bueno, me parece que hay que devolverle a Mujica su condición de compañero revolucionario, con tensiones con el peronismo también, pero dentro de Uruguay los que el corazoncito más cerca de lo nacional y popular tienen son los compañeros del MPP. No, por supuesto. Y bueno, él también hablaba mucho de la importancia de mantener viva la esperanza, ¿no? De ser coherente con los ideales políticos, pero también de mantener viva la esperanza de un mundo mejor. Y sobre eso tenemos un videito donde habla un poco de su visión de la política y la utopía y un poco la esperanza. No es una cuestión de izquierda, de derecha o de centro. La integración es una cosa de ser o no ser. En el mundo de hoy, los débiles deben de juntarse con sus iguales para hacer algo y ser alguien en la balanza mundial, o no somos nada. Esto hay que entenderlo. ¿Cómo tener equidad y capacidad de negociación si no tenemos la inteligencia de juntarnos a pesar de todos los pesares? Componemos una gigantesca familia
Y no podemos negociar divididos de a uno, de a dos, de a tres y peleados entre nosotros, porque para lo único que servimos es para que nos trillen. Es muy lindo pensar en los nietos, en los hijos, decir en el futuro. Sí, pero al futuro hay que dejarle la herramienta para que se pueda defender. Y esa herramienta significa tener la inteligencia, a pesar de todas las dificultades, de tener trazos profundos que vayan construyendo la integración. Bueno, ahí seguía retomando un poco la idea de lo que hablábamos recién de la necesidad de integración latinoamericana regional, ¿no es cierto? Y su vínculo con Cristina, siempre atravesado por las tensiones y lo propio de... Ese ahora estaba un poco enamorado de Pepe. Cristina, me parece, Sí. le enfocaba. Que alguna vez le dijo vieja, pero ella lo perdonó rápidamente, los pasó a buscar con su avión, con el avión presidencial de Argentina, cuando en ocasión de los funerales de Chávez, por ejemplo, bueno, esa relación de cercanía que no implicaba no aceptar los modos propios de ser del PP en relación al peronismo y a la propia Cristina. Y tenía sus modos, pero la verdad que a mí sí me pareció un personaje muy, muy chistoso. Me acuerdo de la campaña de Yamandú el año pasado, que él salía bailando, creo que en el cierre de campaña. La verdad Lo que... dejó todo en la sí. campaña, Pepe, sabiendo que ella tenía una enfermedad avanzada y aún así, hasta último momento, estuvo tensionando para garantizar que fuera Yamandú en la fórmula que terminó acordando con Carolina Cose y garantizar la continuidad del proyecto político, ¿no? Y también hablándole mucho, yo me acuerdo del programa que hicimos el año pasado con Sandra, hablándole mucho a la juventud, ¿viste? Él como que está muy encarado hacia adelante y hacia las nuevas generaciones militantes del Frente Amplio. Pero bueno, sí, Pepe falleció el pasado 13 de mayo a causa de una enfermedad. Él no se había querido someter a ningún tratamiento intensivo, así que bueno, su deseo era fallecer en su casa tranquilo. Entiendo que así fue, que fue enterrado sus restos con su perrita Manuela. Y estamos viendo recién imágenes del funeral, en la que por supuesto Javier Milei no fue. Sí fueron representantes del gobierno de provincia, de contenido que fue Axel Kicillof, que fue, dio el pesa, me pidió perdón. Así que... Así. Perdón por un tuit del Gordo Dan, que igual Sí. tampoco era tan Sí, relevante, medio teatrero, ¿no? pero... Con todo respeto para el Gordo Dan, pero bueno, no era tan relevante, pero sí es importante la presencia política de Axel Kicillof, así como también de Oscar Parril y Guado de Pedro y la representación política del espacio nacional y popular en la Argentina. Un funeral que tuvo una presencia internacional muy relevante, muy destacada. Ahora vamos a charlar sobre el Foro CELAC China, pero varios de los presidentes que estaban ahí se trasladaron a Montevideo para poder darle la despedida al Pepe Mujica, así que desde tercera posición también despedimos al Pepe con un fuerte abrazo y tratando de estar a la altura del legado que él nos dejó, ¿no? Por supuesto, bueno, ahí quedó. Él se fue, por suerte, con la suerte de haber visto a Yamandú Orsi ganar, al Frente Amplio ganar nuevamente las elecciones presidenciales del país. Así que bueno, vamos a ver cómo llevan adelante este legado, ¿no?, que deja él de lucha por la justicia social, ¿no?, de estar siempre cerca de los más débiles, y hacerlo siempre con los pies en la tierra, ¿no?, siempre muy, muy enfocado y mantener la unidad, que es para mí lo que hace que el Frente Amplio siga en pie y siga pudiendo disputar tanto poder en el país. Bueno, y otra de las noticias que vamos a abordar, ya tenemos a nuestro invitado en el estudio, es sobre la cuarta cumbre de la CELAC China, que es un espacio de articulación entre los países de la región con el principal socio comercial que hoy tiene la región, habiendo desplazado a Estados Unidos desde hace bastante tiempo, y donde se busca un marco, es como un foro donde se ponen en común las distintas posiciones y se trata de tener políticas comunes frente a la emergencia de China. Ahí se destacó la presencia de 3 líderes latinoamericanos, Boric, Lula y Petro, digamos, ¿no? 3 expresiones de la centroizquierda, del nacionalismo popular latinoamericano, que vienen liderando una postura de mayor autonomía de la región frente a Estados Unidos, apalancándose, si se quiere, en China. Ahora vamos a profundizar sobre esto, pero bueno, tenemos algunas imágenes de lo que fue esa cumbre. Vamos a profundizar con nuestro invitado, que ya está en el estudio, Néstor Restivo, pero mientras le damos el pase a Néstor, me gustaría plantear 2 o 3 cuestiones centrales para después profundizar en nuevas ediciones sobre lo que fue la gira de Donald Trump por Medio Oriente, porque también tuvo
un carácter histórico, sobre todo en la zona del Golfo Pérsico. Bueno, tuvo tres o cuatro visitas centrales, sobre todo en lo que han sido los países productores de petróleo. La primera de ellas fue en Arabia Saudita, donde se concretó esto que yo decía, ¿no? La utilización de la diplomacia gubernamental para direccionar las inversiones de Arabia Saudita hacia la empresa Boeing, que es la productora de aviones de Estados Unidos, que venía registrando dificultades y ciertas, digamos, déficits en cuanto a el desarrollo de la capacidad de producción en serie. Bueno, ahí lo que se llevó como acuerdo Donald Trump fue una multimillonaria inversión de Arabia Saudita en materia de aviones que los va a producir la Boeing. Eso es un elemento muy importante que viene un poco a articular una salida que le están buscando estos países del Golfo Pérsico, que son tradicionalmente productores de petróleo, para ciertos encadenamientos productivos, donde China, entre paréntesis, venía ganando terreno, y vemos cómo mete la cola Estados Unidos ahí también. Después, otro elemento importante fue la presencia de Donald Trump también, como decíamos, en relación con los anuncios en relación con Siria. Hace poco tiempo hubo un cambio de régimen político en Siria, cayó al-Assad y lo reemplazó una expresión que viene de ser, digamos, que es una expresión moderada del islamismo político en Siria, con apoyo, por un lado, de un sector de Occidente y por otro lado, sin el veto que uno esperaba que inicialmente se produjera de Rusia. En esa situación de complicado equilibrio, lo que hace Donald Trump es anunciar que va a restablecer los vínculos con este régimen sirio, que en cierta medida contribuye a una situación de, si se quiere, de búsqueda de una cierta estabilización en una región que está fuertemente impugnada por lo que es la política del Estado de Israel. Y ahí vamos a completar la tercera cuestión que queríamos señalar sobre esta gira de Donald Trump, que es que no pasó por Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos en la región, no pasó por Israel y señaló en una de sus conferencias, creo que fue en Abu Dhabi, la necesidad de que se abran los canales de ayuda humanitaria para la población palestina que está siendo sometida a una limpieza étnica por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Esa mención de Donald Trump significó que en las últimas horas se anunciara que finalmente esa ayuda humanitaria va a seguir. Por supuesto, esto no significa que Donald Trump haya puesto un límite definido a lo que es una avanzada totalmente inhumana sobre la población civil palestina. Recordemos las declaraciones del propio Donald Trump, que quería hacer una especie de resort en la Franja de Gaza, que valió, digamos, el repudio por parte de la comunidad internacional. Pero bueno, este posicionamiento es una forma quizás de marcarle un límite al gobierno de Netanyahu, que tiene una política de arrasar con Palestina, incluso también en Cisjordania, y consolidar, a la luz de esta reconfiguración del escenario político internacional, consolidar un proyecto de Israel mucho más expandido de lo que era antes, donde no aparece como perspectiva hoy en las actuales condiciones la viabilidad de la solución de dos estados para las dos naciones. Así que bueno, una pincelada de lo que fue Donald Trump en la región, la vamos a seguir en la próxima, pero ahora le pedimos a Néstor Restivo que se acerque al panel para conversar sobre la cumbre de CELAC con China. Adelante, Néstor. Pasa, sin vergüenza. Sin vergüenza, Allá, este es un streaming, así que le damos la bienvenida a Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas. ¿Qué tal, Federico, Kiara? Buenas tardes. Bueno, Néstor, queremos agradecerte tu presencia acá. Néstor Restivo, no sé si necesita mucha presentación, es un destacado analista de la política internacional, trabaja en la M530 y en la 910, es codirector de la revista Dang Dine y del sitio sobre política internacional Tectónicos. Dentro de los temas que él sigue en materia de política internacional se destaca el seguimiento de la política internacional vinculada con China. La revista Dang Dai es una revista sobre China que trabaja en vínculo con las autoridades de la República China y de la Embajada de China. Así que queríamos conversar con vos sobre lo que fue esta cumbre de la China y la CELAC.
¿Qué podrías decir como un primer titular para destacar la importancia que tuvo esta cumbre? Bueno, de nuevo, gracias Federico y Chiara. A ver, fue una reunión para mí muy importante. Fíjate que a pesar de ser una cumbre de cancilleres, que así se convocó, no era una cumbre presidencial, sin embargo fue abierta por el propio presidente Xi Jinping y como mencionabas antes, hubo varios presidentes importantes de América Latina que viajaron. Es decir, que eso expresa una importancia. Y la importancia me parece que tiene que ver con el hecho de que es un momento en el cual, sobre todo a partir de la asunción de Trump en Estados Unidos, la política exterior estadounidense es expulsar o complicarle todo lo que pueda la vida a China en América Latina, y al contrario, la República Popular China tiene cada vez una presencia más relevante en nuestra región y es capaz de convocar a esta cumbre y generar una plataforma importante con posibilidades ciertas de negocios y de articulación. Y lo otro para destacar, por supuesto, fue la vergonzosa participación de Argentina, que ya en la anterior cumbre de CELAC en Honduras, en Tegucigalpa, hizo lo mismo que ahora, intentó boicotear la declaración final, envió una delegación de muy bajo rango. Es decir, Argentina está claramente operando para Estados Unidos para destruir la posibilidad de que CELAC, con todas las dificultades que tiene, pueda articular una voz común para el continente. Sí, ahí lo que yo leía, vamos a profundizar un poquito sobre la deslucida actuación de la Argentina en esta cumbre. Va un poco en línea con la política de Milei, ¿no? En relación con China, que es un alineamiento pretendidamente político con las exigencias norteamericanas, quitándole toda connotación estratégico-política al vínculo con China, reduciéndolo a lo comercial y a mantener el swap, digamos, que es, yo entiendo que es lo que negoció que le permitan Estados Unidos, y desaprovechando estas instancias de articulación donde se ponen en juego valores que son los contrarios a los que ha esgrimido la política internacional de Milei, por ejemplo, el respeto por el multilateralismo, la preeminencia de las iniciativas vinculadas con la paz en el mundo, el desarrollo sustentable, la agenda acordada por los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y también lo más importante quizás los anuncios de las inversiones, ¿no? Porque ahí los tres países que mencionábamos, Colombia, Brasil y Chile, no solamente tuvieron una acción destacada en cuanto a ser partícipes protagonistas de lo que fue la declaración final, sino que también fueron quienes pudieron generar acuerdos para inversiones. Así es. Sí, a ver, claramente Milei y su gobierno representa uno de los 3 o 4 de la región que son las cabeceras de playa del trumpismo en América Latina. Uno puede pensar en Bukele, en El Salvador, el gobierno de López en Paraguay, el recientemente reelecto gobierno de Noboa en Ecuador. Y Milei sería el cuarto. Pero por la envergadura que tiene Argentina como economía, claramente Milei es lo más importante que tiene Trump en esa línea que baja de Centroamérica hasta nuestro país para frenar a China como el lugar. Los otros países, que uno puede calificar más soberanistas, aún dentro de sus diferencias, ven de otra manera la situación y aprovechan este mundo nuevo que está emergiendo del sur global, donde China es quizá la vanguardia, que es quien puede realmente hacer muchas inversiones estratégicas de desarrollo, desde puertos, autopistas, integraciones energéticas y demás, que Estados Unidos no solo intenta evitar, sino que no ofrece alternativa. Cada vez que Estados Unidos frenó en Argentina la posibilidad de construir desde un reactor nuclear a un puerto, dijo, bueno, lo podemos hacer nosotros, y no lo hacen. Porque claramente toda la vida Argentina y Estados Unidos fueron competitivos y no hay chance de que pasaron ya 200 años como para demostrar que esa relación es tóxica. Es una relación que podemos tener lazos comerciales en buena hora, inversiones en buena hora, pero no hay una complementación estratégica como sí ofrece China para América Latina. Del lado latinoamericano, bueno, el problema que hay es que siempre es un continente muy frágil y de muy difícil consenso de articulación en políticas de largo plazo, de comunes, un poco lo que decía antes, escuchaba Pepe Mujica sobre el valor de la unidad. Bueno, América Latina tuvo desde siempre una gran conquista en el sueño sanmartiniano bolivariano, que fue la independencia de España, la mitad del proyecto, pero la otra mitad, que era la unidad, está todavía en ciernes, o mejor dicho, en veremos. Y ahí, bueno, falta mejorar qué puede ofrecer nuestra región para China, para que no sea una relación de subordinación o de dependencia, pero depende de nosotros.
Y bueno, ahí tenemos problemas, ¿no? Pero bueno, me parece que la presencia de Lula, de Petro, de Boric en China, lo que está haciendo Sheinbaum en México, también una postura muy soberanista, ese es el camino que América Latina debería recorrer y no el de sumisión y de entrega absoluto, que es el que tiene Milei y el resto de los gobiernos que cité. Sí, me parece que por ahí vamos yendo un poco al kit de la cuestión, ¿no? Este programa se llama Tercera Posición en relación a la histórica política del peronismo, que no significa un poquito de una cosa y otro poquito de otra, sino la postura del interés nacional ante un mundo en crisis, como era tras la Segunda Guerra Mundial. En este caso no estamos en un escenario de una nueva Guerra Fría, sino claramente estamos en un escenario donde la recomposición de la hegemonía a nivel mundial se debate entre el mantenimiento de una unipolaridad y el surgimiento de un mundo multipolar en el cual Argentina debe buscar su lugar desde la autonomía, porque tampoco es un tema de buenos y malos, como bien decías vos. ¿Qué cuestiones, digamos, te quería preguntar, ¿no? Vos decías temas de inversiones, temas comerciales. ¿Cuáles serían, digamos, las líneas rojas que vos creés que Argentina debería revertir en relación a lo que ha sido la posición internacional de Milei con las oportunidades que China ofrece? Bueno, primero una cosita, lo que decías que es bien interesante, porque el tercermundismo, el movimiento no alineado, justo estamos en un año donde se cumplen 70 años de la conferencia de Bandung, claro, en 1955. Pero ¿cuál es la gran diferencia de aquel momento con lo que podrían ser los BRICS? Pensemos los BRICS como una especie de vanguardia de lo que es el sur global. Bueno, la gran diferencia es que es la voz de los tercermundistas del 55, con lo importante que eran desoídas porque económicamente a nivel global pesaban muy poco. Pero hoy lo que pesan Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica, los países que se ampliaron, es muy distinto. Entonces hoy sí los BRICS, que heredan toda esa tradición tercermundista, tienen con qué gritar y hacerse oír, ¿no? Entonces, bueno, Argentina pudo haber optado esa opción, con el gobierno anterior se hizo, Milei se bajó por su alineamiento absoluto con Estados Unidos y estamos a la deriva en esa situación. Si en algún momento la política exterior argentina cambiara de signo, si el gobierno cambiara de signo, bueno, hay varias cosas para negociar con China de otra manera. Me parece que Argentina, junto con Brasil, junto con, si se puede reflotar un poco más el Mercosur, debería conseguir que esa relación que los chinos presentan siempre como de ganancia compartida, etcétera, bueno, debe reflejarse la realidad de transferencias de tecnología, de ayudar en la diversificación de exportaciones, en que haya un plan productivo industrial para el país y no solamente un exportador de materias primas. Pero de nuevo, China no lo hace porque no tiene por qué hacerlo. Es un problema que tiene que hacer el consenso argentino con sus dirigentes, su sector privado, su sector público. Y en los años que gobernaron otras experiencias, la experiencia del peronismo, inclusive la experiencia del macrismo, tampoco se avanzó mucho, por supuesto en el peronismo mucho más, pero aún así necesitamos más consenso interno y tener esa mirada que los chinos tienen, que es estratégica, de desarrollo y de largo plazo. ¿Es pedir mucho para América Latina? Sí, porque siempre América Latina está muy apurada por la urgencia de su situación de fragilidad social y demás, como para pensar en un proyecto de desarrollo. Pero si no vamos por ese lado, me parece que de nuevo va a ser una relación difícil la que logremos con China. Siempre va a ser más positiva que las anteriores, pero necesitamos un proyecto propio, ya sea nacional o por lo menos regional, ¿no? Inclusive en lo social se podría aprender. Vos sabés que China ha erradicado toda la pobreza extrema en un país de casi 1.500 millones de habitantes, con un sistema político distinto, con condiciones diferentes, pero ahí tenemos para aprender cosas, a ver cómo podemos también nuestros países, que están flagelados por el tema de la pobreza, aprender técnicas que hicieron los dirigentes del Partido Comunista de China y otros actores que jugaron en ese programa para tratar de sacar ventaja de una cooperación que debería ser propositiva en esos planos, ¿no? Sí, y destacar también que China, está bien, tomaron la precaución de hacer la revolución en 1949, ¿no? Sí. Pero supo ir adaptándose a lo largo de las distintas etapas de desarrollo del conflicto entre los dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial, luego de lo que fue la oportunidad de realizar los acuerdos con Nixon que le permitieron en la famosa etapa de exportación y modernización subirse, si se quiere, al tren de la naciente globalización, donde con capacidad de planificación pudieron enganchar la necesidad que tenía Estados Unidos de exportar capital a sectores, entre comillas, más competitivos, pero también ir aprendiendo de eso para hoy estar en la competencia y luego virar ese modelo de desarrollo hacia un desarrollo más autocentrado
que permitió, como bien vos decías, sacar de la pobreza a 800 millones de personas, sí, que no es algo menor en el mundo en el que atravesamos. Me parece que ahí lo que nombramos como inestabilidad de América Latina no puede disociarse de su condición de dependencia, ¿no? Porque por supuesto. ¿Quién juega en la interna de los países de América Latina? No es que solamente es un problema de que no nos ponemos de acuerdo, sino que cuando uno analiza la línea roja, las terminales están absolutamente en el norte. Sí, y en el gobierno actual está muy claramente marcado, ¿no? La verdad que hay pocas instancias de la historia argentina donde haya una entrega tan abierta con funcionarios que sí, que tienen esas terminales en Miami, en Washington, Wall Street, esas tres, y con ninguno que esté pensando en un proyecto de desarrollo. Pero bueno, ese es el proyecto que lamentablemente tiene hoy un consenso en un sector importante o mayoritario quizá de la población y hay que revertirlo. Los chinos sí, efectivamente han tenido en toda su historia, ¿no?, una capacidad de pragmatismo muy grande, es un país claramente pragmático, muy nacionalista también, muy ordenado y bueno, tiene un partido de cuadros realmente muy capacitado como para llevar adelante este proyecto. No ha habido en la historia de la humanidad un proceso en el cual un país haya llegado al lugar que está, casi en primer lugar, compitiendo con Estados Unidos, sin participar en guerras, sin practicar la hegemonía o el imperialismo sobre otros. La verdad que es un caso muy especial, muy único, casi diría imposible de imitar, pero sí de aprender y tener relaciones positivas. Y me parece que CELAC más China es un foro interesante en ese sentido, más allá de las relaciones bilaterales, ¿no? Pero insisto con algo, Argentina en otro contexto político podría negociar de otra manera. Te doy un ejemplo, puede ser Brasil es nuestro principal socio, sí, junto a China. Nunca Brasil y Argentina negociaron juntos el tema del complejo sojero, o nunca Argentina aprovechó las reservas monetarias que tiene Brasil y sí fue a pedir un swap a China. Digo, hay cosas que la región debería trabajar más y coincido con vos que las presiones externas existen y juegan, pero me parece que el énfasis es en la dirigencia interna, cómo pensar de crear una dirigencia que tenga conciencia nacional y capacidad de pensar un desarrollo. Y ahí yo te quería preguntar, porque vos recién hablabas de que nunca se terminó de afianzar, ¿no?, la relación entre China y la región, y particularmente nuestro país. ¿Y por qué pasa esto? O sea, recién ahora pasa que China se está fijando en los recursos y en las relaciones que pueden entablar acá en la región, ¿o es algo que antes los gobiernos no ni siquiera me permitían y ahora que toda la región, menos nosotros básicamente, están con gobiernos más progresistas, si se quiere, y abrieron esa puerta? ¿Cómo es esa situación? China tiene distintas prioridades en el mundo, por supuesto lo que rodea a China, su relación muy muy importante, diría crucial con Rusia, que es un vecino importante, con el sudeste asiático, tiene ahí rivalidades fuertes como Japón, como la India misma, su vinculación con el sudeste asiático, su zona occidental que es muy complicada porque operan organizaciones fundamentalistas o directamente terroristas, tiene esa como su principal prioridad. Y después tiene dos socios muy fuertes que son la Unión Europea y Estados Unidos ahora en cuestión por toda la guerra comercial, y entonces América Latina o mismo África son importantes para China, pero no están en su primera línea de interés. De todas maneras, al ser nuestra región y África lo mismo, reservorios muy importantes, no solo para China, sino para la humanidad, y ojalá fuese para nosotros mismos en primer lugar, de agua dulce, de minerales, de agroalimentos, de energía, por supuesto, hace rato que despliega una estrategia de acercamiento, de abordaje a esa relación, diría que del principio del siglo XXI. Y así fue logrando, ¿no?, que muchos países de nuestra región se hayan incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un proyecto de ellos, asociaciones estratégicas integrales como la que firmó Néstor y después Cristina también profundizó. China tiene una mirada. Cuando se juntan CELAC más China, en general la agenda es marcada más por China que por América Latina por las razones que yo decía antes. Pero la importancia que le da China a nuestra región, más allá de esa lejanía en sus círculos de principal interés, son relevantes. Pensemos que nuestra región, más África, insisto, son lugares que en el futuro van a ser importantísimos. El acceso a la Antártida, por algo está la presión de Estados Unidos para sacar a China del lugar y poner ellos una base militar en Tierra del Fuego. Es decir, me parece que esos temas yo veo muy pobre a la dirigencia argentina, no solo a la dirigencia política, digo en general a la dirigencia, de atender estas cuestiones, porque en eso se va el futuro de nuestro país. Sí, sumarle a la dimensión comercial este elemento estratégico, ¿no? Porque vemos que es lo que está haciendo el propio Estados Unidos, donde, digamos, pasada el auge de la globalización neoliberal, donde la dimensión de lo comercial por sí misma, con un sustento, ¿no?, como dice Cristina, ¿no?, con portaaviones y con bombas atómicas, pero
se dejaba en la esfera de lo comercial que fluyera ahí un poco las relaciones de poder. Hoy vemos cómo hay una muy fuerte injerencia de lo político y de lo estatal para redireccionar eso. Es cierto que incluso algunos compañeros dentro del espacio nacional y popular argumentan que la presencia de China va en detrimento de las capacidades industriales de un país en desarrollo como la Argentina, porque finalmente las exportaciones de China a los países limítrofes compiten con nuestras exportaciones. Ahora, está claro que eso es si lo dejamos a la lógica estrictamente comercial, pero sacando la capacidad que tiene el Estado, y más en este contexto donde está habilitado por la propia superpotencia, si se quiere en declive o con menos capacidad que antes, pero que está orientando desde lo estatal los flujos comerciales, es una oportunidad para que la Argentina haga lo mismo. Entonces, ¿cómo ves esa discusión? Los que plantean que, bueno, está todo bien con China, pero la presencia de China nos puede perjudicar. A ver, en la experiencia histórica, en el ciclo del kirchnerismo, la economía argentina no se primarizó, como sí le ocurrió a Lula con el PT. Si vos tomás los datos del Producto Bruto Industrial en Brasil, hay un deterioro de eso, o sea, primarización de la economía, y ahí tuvo que ver posiblemente la influencia de China. En el caso de Argentina, durante los años del kirchnerismo no se primarizó, tampoco mejoró, pero el PBI industrial sigue estando igual. Quiere decir que Argentina supo de alguna manera operar con mejor cintura eso. Te doy ejemplos concretos. Cuando se proyectó por primera vez la Tucha 3, que era la cuarta central atómica que se iba a hacer en el país con inversión china, en el gobierno estaba como ministro Julio De Vido, y Julio hizo una reunión con varias empresas argentinas diciendo, bueno, las cosas son así, nosotros tenemos un porcentaje de industrialización más vinculado a la obra civil en realidad que al propio reactor que puede ocupar Argentina. Con los ferrocarriles pasó lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que Argentina tiene un tramado fabril y de densidad, diría Aldo Ferrer, que no le permite ocupar ese espacio. Entonces, si no lo ocupa, viene China y te lo ocupa más. Y el otro tema interesante que decías del Estado, durante la gestión creo que fue de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura, también China le decía a la Argentina, ¿por qué no tienen una agencia estatal de granos y de aceiteras para negociar mejor con la nuestra, que es Sinograin, que es estatal? Bueno, Argentina no lo tiene. Lamentablemente tiene un espacio importantísimo para nuestro país, como es el complejo agroindustrial aceitero y de cereales, dominado por multinacionales extranjeras, inclusive una china. Entonces ahí la falla es de Argentina. Una oportunidad hubiese sido, por supuesto, Vicentín, como empresa testigo para negociar directo con China, y ellos tienen un modelo donde el Estado es central. Argentina lamentablemente lo perdió, y en el gobierno actual, si no lo frenamos a tiempo, esto cada vez va a ser más deteriorado. Ahora, Néstor, finalmente nos quedamos afuera, ¿no?, de todo lo que aconteció en esta cumbre. Entiendo que Argentina ni siquiera firmó el documento final, pero en efectos más prácticos, ¿cuáles son las oportunidades que perdimos, digamos? O sea, ¿qué era lo que decía ese documento que decidimos no firmar? Bueno, a ver, los detractores de China dicen que los que se firma siempre es un cuento chino. Recuerdo en el gobierno de Néstor Kirchner, China se habló de un paquete de $20.000 millones, todos los diarios hegemónicos dijeron cuento chino. Nadie está pensando que esos 20.000 iba a venir a un día o dos. Hoy China tiene un stock de inversiones en la Argentina similar a ese monto. Claro, se pensó hace 20 años, pero las cosas hay que trabajarlas. En esta declaración de CELAC hay muchas inversiones. Brasil, por ejemplo, a través de Lula se trajo inversiones en electromovilidad, es decir, autos eléctricos con baterías eléctricas, y en bioetanol, que es a partir del maíz. Argentina perfectamente podría haber ocupado ese espacio si mandaba una delegación como correspondía y si hacía las cosas bien con China. Se perdió esa oportunidad. Después hay muchos acuerdos que ya se van más de lo material, pero de becas de intercambio de dirigentes políticos, académicos, estudiantes universitarios, que igual hay en la Argentina, pero no en la magnitud que podría haber si fuésemos parte de ese dispositivo. Así que hay muchos proyectos para hacer. Desde luego lo que se firma muchas veces son cartas de intenciones que no avanzan, pero hay muchos otros que sí. Está el puerto que acaba de ser gigantesco en Perú, China, Shanghai, el corredor bioceánico. Si se concreta un corredor bioceánico entre la costa de Brasil y la costa de Perú o de Chile en el norte, bueno, va a pasar por Argentina, no va a pasar, solamente va a servir para extraer por un lado y por el otro lo que más le convenga a China o a quien sea, o vamos también a integrar nosotros con corredores norte-sur. Entonces hay que pensarlo estratégicamente. Y yo creo que China es un país muy flexible y muy pragmático para discutir esas cosas. A diferencia de inversores como Estados Unidos, que primero, en principal no invierte, pero si invierten te imponen, y China en ese sentido es más pragmático para hacer las cosas. Entonces, Argentina se perdió esa posibilidad de firmar acuerdos, muchos de los cuales eventualmente se podrían hacer en los próximos años.
Bien, porque capaz que uno cuando habla de inversiones del país de China piensa capaz o la remite simplemente a lo tecnológico y me hizo ruido eso que decías vos de hasta becas se perdieron o hasta posibilidades de intercambio, que eso capaz es lo que menos resuena, ¿no? Después de este tipo de cumbres. Sí. Se me hizo curioso. No, es interesante. Igual, a ver, no todo ni mucho menos está perdido. Claro. Muchas provincias de nuestro país, de signo peronista, pero otros aprovechan la relación subnacional, que es lo que en estos últimos 2 años ha reemplazado un poco la relación nación-nación, dada la decisión de Milei de romper toda relación con China. Prácticamente las provincias sí tienen relaciones, los municipios. Te digo por la revista Tangdai que hago, que Sí. sobre relaciones bilaterales, te puedo asegurar que no hay una semana donde no hay una delegación de China recorriendo desde Tierra del Fuego hasta Salta, desde Mendoza hasta Entre Ríos, todo el tiempo. Mira. Eso se aprovecha. Becas de intercambio hay, no solo en la Universidad de Buenos Aires, en muchas universidades, becas de intercambios académicos, de científicos, pero muchísimo más pobre todo ese intercambio que el que hubiese si tuviésemos una relación de otro tipo, como venía siendo los gobiernos del kirchnerismo, una asociación estratégica integral de largo plazo muy trabajada. CONICET, por ejemplo, tuvo muchos planes que fueron interrumpidos por Milei. Bueno, todo eso está por recomponerse y está latente, quizás gracias al trabajo de muchos gobernadores o municipios que sí quieren mantener la relación con China. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho tu presencia acá en EVA TV, lo despedimos con un aplauso. Te pueden seguir en redes y te escuchan en la radio de las madres. ¿Qué días estás? Con las madres estamos de 4 a 6 de la tarde en el programa de Caruso y en la 910 con Aliberti los sábados a la mañana. Bueno, ahí con Aliberti, Y me la recomiendo- anoto, el otro estoy trabajando, a la tarde no puedo escuchar. pero con Recomiendo Aliberti también me la anoto. Tangdai y Tectónicos, los A dos ver. SKNK, que son sitios web y muy activos en este debate. Uno con China específicamente y otro sobre la nueva geopolítica que está formando el mundo. Bueno, ya saben, para seguirlo a Néstor, pueden seguirlo en la radio, pueden seguirlo en Tectónicos y en Tangdai. Y le damos un fuerte abrazo nuevamente a Néstor, le agradecemos. Gracias. Y nosotros seguimos con el último tema que nos había quedado pendiente, que es la puesta en escena, la asunción formal a través de la primera homilía de lo que es el nuevo Papa, León XIV. Así es. Asumió oficialmente su papado, por supuesto que Javier Milei no fue. Yo creo que se dio cuenta que no se puso el león por él y se enojó y dijo, bueno, yo no voy a ir, no me hace partícipe. Pero sí, tenemos unas imágenes de la asunción, ¿las podemos ver? Bueno, mientras... Ahí está. Ahí está, mira. Más que la asunción es la primera homilía, porque Sí. ya había dado su saludo. Bueno, este es el primer acto formal que él desarrolla. Creo que fue el día de ayer en el Vaticano. Bueno, nombre León XIV, que viene a, como decíamos la otra vez, ¿no?, retomar la tradición de lo que fue León XIII con su doctrina vinculada al tema del trabajo, ¿no? La centralidad de la cuestión social y la centralidad del trabajo como un elemento que determina la política de la Iglesia sobre la cuestión social. En ese sentido, se espera que haya una continuidad de los temas centrales que desarrollaba Francisco con la impronta propia de una nueva etapa, un papa que tiene sus propias características. Sí, totalmente. Por ahora yo como lo veo es, bueno, él sigue, él retoma las ideas de Francisco, pero también tiene sus posturas, ¿viste? Bueno, yo estaba viendo el otro día que se puso el anillo no quiero pecar de tonta, pero el anillo que había rechazado Francisco, él tenía uno de plata, y el que le corresponde a los papas es de oro. Bueno, también se lo puso, todo esto, estos adornos, toda esta ropa que Francisco no quiso usar en su momento. Él sí la toma, y respecto a las ideas creo que es más o menos la misma línea, ¿no? Capaz que un poquito más conservador, un poco más... Vamos a ver, hay que ver cómo se desarrolla. Yo destacaría, vamos a escuchar ahora de la parte de la homilía, seleccionó acá María Emilia Raciati, nuestra productora estrella, un fragmento justamente sobre el actual sistema económico. A ver si lo podemos escuchar. Nuestro tiempo vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, por el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Y nosotros queremos ser, dentro de esta masa,
una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad. Bueno, sostiene entonces en su primera homilía este cuestionamiento a la dimensión, si se quiere, más de explotación sobre los recursos naturales, que era uno de los elementos centrales de la doctrina de Francisco. Recordemos, a partir de la encíclica Laudatio Si, que produce Francisco, donde se caracteriza la actual crisis a nivel internacional como una crisis socioambiental, que viene, si se quiere, a incorporar la agenda ambiental dentro de la doctrina de la Iglesia, pero sin hacer de eso una cuestión escindida de la cuestión social. Entonces, ¿cómo imbrica la cuestión económica, la cuestión social y la cuestión ambiental en esa encíclica Laudatio Si, que luego fue continuada por Fratelli Tutti, y que encontramos en esta formulación ahora de León XIV una continuidad? Así es, bueno, eso fue creo que un poco su primera homilía. Hay que ver cómo se sigue desarrollando todo este nuevo papado, esta nueva era en la Iglesia Católica. Pero bueno, yo creo que la semilla que plantó Francisco sigue ahí firme, creciendo, está bien. Sí, bueno, me parece que lo central es la referencia que genera para gran parte de la comunidad, obviamente católica, pero también de otras religiones, a partir del trabajo ecuménico que viene desarrollando la Iglesia desde antes que Francisco, pero que Francisco le dio mucha impronta, y también los sectores laicos que ven en esta dimensión de la doctrina social de la Iglesia un paradigma compatible con reclamos y planteos que quizás no se formulan desde el punto de vista católico, pero que tienen caracterizaciones similares y propuestas de articulación a nivel internacional también similares. Me parece que ahí hay como una articulación, si se quiere, desde este poder de influencia más moral que tiene una figura como un papa, que finalmente no es una superpotencia en términos económicos o en términos militares, pero que sí, al infundir esta mirada reflexiva frente a lo que es la crisis societal que estamos atravesando, genera puntos de contacto, genera capacidades de resolver quizás conflictos que la política más dura en este momento de crisis no tiene las capacidades para hacerlo. Y me parece que en ese sentido la referencia sigue estando sostenida y sigue habilitando a que la política resuelva lo que tiene que resolver, bueno, que es un poco lo que está en discusión en estos momentos. Totalmente, Fede. Bueno, vamos llegando al fin entonces de esta edición de Tercera Posición. Nos quedaron algunas cuestiones en el tintero que vamos a retomar en el próximo programa, seguramente con la presencia de Lucho Galende, sobre todo lo que es el desarrollo de la política de Donald Trump. Yo creo que tenemos que hacer una sección especial en qué anduvo Donald Trump la última semana, porque se está moviendo bastante y me parece que genera una serie de incidencias sobre la política internacional que tenemos que sumar a las ya características columnas que tenemos en Tercera Posición. Pero bueno, lo dejo a tu criterio y también para los televidentes a ver si votan sí o votan no para la sección en qué anda el amigo Donaldo. Totalmente. Bueno, hay que recordar nuevamente las redes sociales. Bueno, ahí está el cartelito de Afíliate a EvaTV. Para aportar a la causa pueden escanear el QR y si no en evatv.com.ar y @evaenvivo en todas las redes para también apoyarnos por ahí. Y antes de despedirnos, como siempre, vamos a nombrar al gran equipo que está detrás de cámara, que hace posible este programa. En la producción, Emilia Raciati. En la coordinación general de la producción, Pascual Calicho. Hay algunos aplausos merecidos, otros no tanto. No, mentira, sí, todos se lo merecen. En la dirección, Bruno Capaccioli. Y en el sonido, asistencia de dirección, Sabrina Gual. Esto fue todo por hoy. En Tercera Posición, el programa de política internacional de EvaTV. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 22 horas por las redes de EvaTV.